Este es un tutorial de la interacción entre Processing y Arduino, aplicado a la manipulación de la posición de un círculo en una interfaz por medio de potenciómetros. De manera general se puede decir que la aplicación funciona de la siguiente manera. Processing envía un dato a Arduino para indicarle que inicie la lectura de los potenciómetros y le envíe estos datos para modificar así la posición del círculo dentro de la gráfica. Esto se efectúa hasta que se detenga la aplicación en Processing. Para lograr esto, se desarrolla un programa en Arduino Software y uno en Processing. Se procede a desarrollar primero el programa que se le va a cargar a la tarjeta Arduino. Se declaran las variables que se utilizarán en la aplicación. InData es la variable que almacena el dato que proviene del Processing. Pot1 y Pot2 almacenarán las lecturas analógicas de los potenciómetros. En la estructura Setup, se configura la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios. En la estructura Loop, se hace la condición de espera de la disponibilidad de datos en el puerto serial. Si hay dato disponible, este dato es leído y guardado en la variable InData. Esto indica que Processing está listo para recibir datos, por esto es necesario realizar la lectura analógica de los valores de los potenciómetros y luego enviar serialmente cada uno de estos datos. Se dividen las lecturas entre 4 para que el máximo valor posible a enviar sea aproximadamente 255, lo cual equivale a un byte. Se transmiten serialmente estos datos. Se verifica el código y se aprecia que compila, lo cual asegura que no hay error en la programación. Ahora se procede a la programación en Processing. Se debe importar la librería de transmisión serial y declarar una variable tipo serial que en este caso se llama puerto. Se declara un vector que almacenará los datos provenientes de la tarjeta Arduino. Además se declara la variable cuántos datos, la cual funcionará como contadora de datos entrantes. POSX y POSY controlarán la translación del círculo en la gráfica. La variable del tipo booleano datos controlará la petición de datos hacia el Arduino.
En el setup, se realizan las siguientes configuraciones: tamaño de la interfaz, ausencia de bordes en las figuras, y la configuración del puerto serial a la misma velocidad que el Arduino. En el draw se configura el fondo de la interfaz de color negro. El comando fit configura el relleno de la estructura a dibujar, que en este caso es un círculo de color verde. El comando translate desplaza la figura a dibujar hacia la posición que se le indique. La posición es controlada por los potenciómetros en el Arduino. Con el comando elipse se realiza el dibujo del círculo. Si la variable datos es falsa, se envía un dato al Arduino para empezar el intercambio de datos. La estructura serial event es llamada cuando un dato está disponible en la línea de recepción. Si la variable booleana datos es falsa, indica que se le ha hecho la petición a Arduino del comienzo de intercambio de datos. Se cambia su valor a verdadero para que no haga más esta petición hasta que reciba los dos datos de los potenciómetros y se inicie de nuevo el ciclo de intercambio. Se almacenan en el vector datos entrantes los valores recibidos, y la posición la determina el valor del contador de datos, el cual aumenta por cada recepción. Si ya se han recibido los dos datos, estos valores se le asignan a las variables POSX y POSY. Se imprimen los valores recibidos en la consola de texto de Processing.
Se envía un dato a Arduino para indicarle que debe empezar de nuevo el proceso de intercambio y se inicializa de nuevo el contador de datos entrantes entero. Dado que la estructura draw se ejecuta hasta detener el programa, cada vez que POSX y POSY cambien de valor, se dibujará en nueva posición el círculo verde, lo cual se efectúa con el comando translate. Ya ha sido cargada la tarjeta Arduino con el primer programa diseñado en este tutorial. Se procede a correr el programa diseñado en Processing. Movimiento en el eje Y. Movimiento en el eje X.